Hola, ¿qué tal? Nuevamente gracias por estar aquí. Soy Yadira y en la cocina de Hogar Detox el día de hoy vamos a hornear un pan de semita y también les vamos a enseñar cómo se prepara aquí en Puebla. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a ocupar son 500 gramos de harina de trigo, 300 mililitros de agua, una cucharada de sal, 11 gramos de levadura, una cucharada de manteca, yo ocuparé aceite de coco, una cucharada de ajonjolí y para el atolito vamos a ocupar 100 mililitros de agua extra, 2 cucharadas de azúcar y una cucharada de maicena. En una superficie perfectamente limpia comenzamos tamizando nuestra harina y después vamos a hacer un volcancito para integrar todos los ingredientes. Colocamos nuestra sal por fuera, esto es para que no tenga contacto directo con la levadura, y dentro del volcán integramos la levadura, la mitad del aceite de coco que tiene nuestra receta, la otra mitad la vamos a ocupar para engrasar la charola donde vamos a hornear. Integramos una parte de los 300 mililitros de agua. Miren, ahora poco a poco vamos a ir integrando la harina por la parte interna del volcancito y vamos a ir mezclándolo con todos los ingredientes. Agregamos lo que queda del agua y continuamos integrando los ingredientes. Ya que tenga esta consistencia, integro toda la harina ayudándome con una espátula y empiezo a amasar. Han pasado 5 minutos y la masa ya no se me pega a las manos. Lo voy a meter en un bowl previamente engrasado y lo voy a cubrir con un plástico. Miren, ya pasaron 20 minutos y la masa ya dobló su tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es vaciarla aquí en nuestra superficie, que ya está otra vez muy limpia, y lo que vamos a hacer es ponchar la masa. ¿Cómo? Pues amasándola. Amasamos firmemente para sacarle todo el aire. Y bueno, miren, nuestra masa debe pesar aproximadamente 850 gramos por los ingredientes que le pusimos. La vamos a cortar en 6 partes iguales. Si quieren cortarla muy exacta, bueno, la pueden pesar y debe pesar cada parte aproximadamente 140 gramos. Voy a estirar para partirla en 3 porciones que deben de ser parecidas. Yo la voy a pesar para que todas las partes pesen exacto. Voy a poner un poquito de harina en la superficie y vamos a amasar estas bolitas. Las vamos a hacer bolita. Voy a untar un poquito a todas para poderla trabajar fácilmente. Que no se me estén pegando en las manos. Vamos a hacer unas pequeñas bolitas con cada una de nuestras porciones. Presionamos firmemente y hacemos con las manos una especie de cuenco. Ya están aquí mis 6 bolitas, las voy a tapar y las voy a dejar reposar 10 minutos. Ya pasaron 10 minutos y ya levantó nuestro pan. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle formita. La volvemos a bolear y le vamos a dar una forma como de muñequito.
como de muñequito de nieve. Entonces vamos aquí con nuestra mano a presionar para que nos queden 2 bolitas, ¿ya vieron? Entonces así le vamos a dar la formita a todas. Bien, ya así con la forma como de muñequito, lo que vamos a hacer es vamos a dejarlas otros 10 minutos a que se vuelvan a esponjar. Las acomodamos bien y las volvemos a tapar. Han pasado 10 minutos y entonces ya levantaron un poquito más su tamaño. Agregamos harina. Tomamos la bolita pequeñita, la aplastamos, la torcemos y después la colocamos encima de la otra bolita. Aplastamos bien y ya está aquí nuestra semita. Miren, ya aquí tengo las semitas en una charola donde se va a hornear. La charola está previamente engrasada y enharinada. Las colocamos separándolas un poquito porque van a esponjar y no queremos que se vayan a encimar unas con otras. Tapamos nuestra charola con un plástico y la dejamos cerca de nuestro horno, que ya debemos tener precalentándose a 220 grados centígrados. Mientras tanto vamos a hacer nuestro atolito. Miren, aquí vacié 2/3 partes de los 100 mililitros de agua aproximadamente, ¿no? Y voy a disolver el azúcar. Mientras tanto, en el otro poquito de agua que dejé, aquí ven, voy a disolver la maicena. Disolvemos bien el azúcar. Bien, miren, ya está disuelto y ya está hirviendo el agua. Entonces lo que voy a hacer es disolver la otra parte del agua junto con la maicena. Mezclamos bien. Y vamos a esperar a que se nos espese. Bien, le apago y la voy a tapar bien para que se enfríe un poquito sin que le dé el aire, para que no se me haga aquí una costrita. Miren, han pasado 20 minutos y nuestro pan ya levantó. Ahora lo que vamos a hacer es untar el atolito que habíamos hecho por toda la superficie de nuestras semitas. Y finalmente le colocamos el ajonjolí. Las metemos a nuestro horno a 220 grados centígrados. Han pasado 20 minutos y ya están listas nuestras semitas. Vean qué bien nos quedaron. Pues miren, ya aquí nuestros panes. Vamos a acomodarlos para presentarlos, hacerles una foto muy bonita. Ahí está, delicioso nuestro pan para semita. Ya las hicimos, ahora les voy a enseñar cómo se preparan aquí en Puebla. Vamos a preparar una de milanesa. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo vamos a preparar la semita poblana. Primero que nada, miren, tengo aquí unas milanesas que son las mismas que ya les presenté en el video. Las congelé y ahorita las descongelé. Está como si nada.
como si la acabara yo de hacer, hasta viene burbujeando. Vamos a ocupar chipotles dulces. Si quieren pueden ver nuestra receta. Medio aguacate, quesillo o queso Oaxaca, el pan de semita que acabamos de elaborar, un poco de cebolla fileteada, y aquí tengo también el chipotle pero ya lo tengo cortado, y un poco de pápalo. Vamos a cortar nuestra semita por la mitad. Quedó súper crujientísima. Esto es lo que se trataba, de que quedara súper crujiente. Por eso es que se hornea a muy alta temperatura, 220, 230 grados centígrados. Le vamos a poner la milanesa con las manos bien limpias. Le vamos a poner quesillo, bastante. Lleva bastante quesillo. Casi medio aguacate. Bueno, es al gusto, pero aquí en Puebla nos preparamos con mucho aguacate, con mucho quesillo, una milanesa súper grande que se salga de la semita. Ahí está bien. Le voy a poner el chipotle. Si quieren ver cómo se hacen estos chipotles dulces, ya les comenté, ahí tienen nuestra receta. La voy a poner en los comentarios. Si pueden ver las etiquetitas también. Esto es al gusto, si quieren le pueden poner más o le pueden poner menos. Le voy a poner un poquito del caldito, que gusta mucho. Le ponemos unas cebollitas, esto es al gusto. Yo no le voy a poner mucho, porque no nos gusta mucho. Y le voy a poner un poquito de pápalo. Ya está bien desinfectado. Voy a poner unas hojas pequeñitas. Yo le quito el migajón, no sé si ustedes quieran quitárselo, porque no me gusta dejar mucho pan. Y lista. Ahí está, riquísima. Espero que les haya gustado y que se preparen unas semitas. Hasta la próxima.